Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. 14 minutos pasan de las 22 horas, estás en Y Si Sale Bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres, y como te prometimos vamos a meter un especial bien independentista, y para eso tenemos a 3 docentes de la UBA. El programa de hoy lo auspicia la Facultad de Filosofía y Letras, más o menos, vamos a hablar ahí con el rector, nos vendría muy bien un auspicio, bienvenido sea. No está el auspicio, pero sí está el apoyo moral para armar este programa, porque nos visita Bárbara Caletti, que es profe, es licenciada doctoranda en Historia de la Universidad de Buenos Aires, docente en Historia Argentina y Historia de América en la Facultad de Filosofía. Bienvenida, Bárbara. Hola, muchas gracias. Está también Griselda Sotelo, que es docente de Historia Argentina en Filosofía, magíster en Historia Argentina y Latinoamericana. Hola, bienvenida, Griselda, ¿cómo estás? Hola, gracias. Y también nos visita Carlos, que es docente en Historia Argentina 2 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también es maestro. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia también acá, así que... Bueno, muy contentos de estar rodeados de historiadores de la Universidad de Buenos Aires. Después, otro día vamos a hacer una... Mira, vamos a arrancar así, porque a veces nos dicen, viejo, mucho Buenos Aires, y es verdad, y la discusión de la independencia sucede en Tucumán, ¿no? Algo no menor. De hecho, cuando estuvimos hace un tiempo en Tucumán con Belén, nos hablaban de el retroceso geopolítico que tuvo Tucumán, ¿no? Como Tucumán en algún momento, en 1800 pocos, era un lugar de un peso interno geopolítico por su comunicación con el Alto Perú, por el rol geográfico que ocupaba, que era muy importante dentro de las incipientes provincias del Río de la Plata, ¿no es cierto? Y lo que nos señalaban estos compañeros fue cómo Tucumán también fue retrayéndose en su peso interno. Pero mi pregunta, y para quien quiera levantar la mano y arrancar, ¿por qué la independencia se firmó en Tucumán? Muy bien, ahí levantó la mano Griselda, dale. Bueno, un poco me gustaría retomar lo que vos decías, dale. Jair, que es muy interesante esta idea del retroceso. Y ahí ya, bueno, tendríamos que ir como a la etapa colonial, ¿no? Pero sí, es cierto, Tucumán tenía como un espacio central, tanto geopolítico como económico también, era muy importante, una vía de las economías locales, ¿no? De las economías locales y también de las importaciones que se hacían, ¿no? Todo vía terrestre, obviamente, estamos hablando... siglo XVIII, XIX. Bueno, de eso en realidad podría hablar muy bien Bárbara, que también es docente de historia colonial en la UBA. ¿Por qué se declara la independencia en Tucumán? El 25 de mayo la revolución comienza en Buenos Aires, ¿no? 6 años después, la independencia se declara en Tucumán justamente como una forma de quitarle un poco este peso y este centralismo político que tiene Buenos Aires. Y esto se da en medio de una lucha política muy fuerte, que pensemos que transcurrieron 6 años de guerras. Claro. Es una lucha política, hay guerras, etcétera, un nivel de desgaste importante. Y hacerlo en Tucumán era una forma de abrirse un poquito de los planes centralistas de Buenos Aires, ¿no? Y al mismo tiempo, la situaba, ponía el centro político mucho más cerca de lo que era el Frente del Alto Perú y el Virreinato del Perú, ¿no? Y todo el rol de Manuel Belgrano ahí, ¿no? También. Exactamente, de Manuel Belgrano y de Güemes, ¿no? O sea, Belgrano tiene el triunfo en la batalla de Tucumán, justamente en 1812, y después la batalla de Salta, asegurando que ese territorio todavía dependiera de Buenos Aires, pero en esta coyuntura todavía no está... el sistema, el gobierno revolucionario no ha perdido las esperanzas de que el Alto Perú se integre a este proyecto. Entonces, estar en Tucumán era un poco, como decía Griselda recién, contrarrestar el centralismo de Buenos Aires, y un poco había ciertos, no diríamos enojos, pero ciertas fricciones ya,
y al mismo tiempo permitía estar más cerca de lo que se concebía como el centro del dominio del bastión realista. Claro, evidentemente Lima, si se quiere, ¿no? Cusco, el camino que dibujaba el viejo imperio inca. Exacto. De hecho, Tucumán como todavía casi hasta el último bastión de la llegada del Inca, ¿no? Uno podría pensar Catamarca, bueno, pero me quiero quedar en un tema. A nosotros nos gustan las internas, la verdad es que no nos gustan mucho vivirlas, pero nos interesan. Del pasado por lo menos. Hablamos de las del pasado, que por lo menos son más aventurosas que las de ahora, por lo menos sabemos cómo se resolvieron. Y por supuesto que en ese momento, como en todo momento de eclosión de contradicciones políticas, había posiciones marcadas. ¿Cuáles eran los bandos, a grosso modo, en puja al momento de firmar la independencia? Y sobre todo, si me pueden hacer una radiografía de quiénes eran los sectores que tiraban para atrás, que decían, no muchachos, aguanten, así No es estamos bien, momento. no es momento, la correlación de fuerza, ¿te parece ahora? ¿Quiénes se jugaban ahí la partida y quiénes lo tiraban para atrás? Bueno, a ver, ahí lo que tenemos que ver es una cosita antes, digamos, que me parece que es importante señalar del punto que hablaban las compañeras, que también tenemos en 1815 el Congreso de los Pueblos Libres, ¿sí? En Concepción del Uruguay. Es decir, al 9 de julio no van Entre Ríos, no va Santa Fe, no va Corrientes y no van a la banda oriental. Perdimos Paraguay en las negociaciones que le mandan al pobre Belgrano a hacer allá, perdemos Paraguay. Antes, claro, y sí. varias partes de Bolivia, de la actual Bolivia, tampoco vienen. Algunas sí vienen. Participan varias partes de localidades de la actual Bolivia en el Congreso del 9 de julio. Entonces, ahí me parece que hay otro motivo para pensar el problema de por qué el porteñismo está viendo eso y dice, bueno, vamos a hacerlo más cerca de allá, salgamos un poco de acá, ¿no? Ahí hay un tema que me parece que es para pensarlo, ¿no? Sobre todo en que cuando nos metamos un poco a ver qué pasó dentro del Congreso, vamos a ver estos debates. Estos debates son claves. Más que la máscara de Fernando, ¿no? Que era un poco tu pregunta. Lo que hay que ver es que hay distintos proyectos hoy podríamos decir de nación, de Estado nacional en potencia, digamos, ¿no? La Argentina como tal en 1816 no estaba planteada. Fue un proyecto del devenir histórico, porque los estados y las naciones se crean, y también crean sus mitos de origen, ¿no? Y esos mitos de origen fueron creados décadas después, ¿no? Los alemanes en los germanos, ¿no? Los franceses en los galos. A ver, ahí te voy a cortar. No hay un mito de origen en repeler las invasiones inglesas, 1806, 1807. Mucho menos de lo que nos gustaría. Fíjate Sí, que no tenemos feriado. Menos de lo que nos gustaría. Yo soy una defensora muy Total, firme del acérrimos. feriado que hemos perdido con la Reconquista. Por y la supuesto, defensa. digo, es un punto nodal de la construcción de una identidad argentina que después otras escuelas van a decir, no, viene con el tiempo. Yo soy más de la idea de que 1806, 1807, con tipos que, digo, tenés a Liniers que es un Guillermo Franco también, ¿no? Pero un tipo que tiene un comportamiento heroico en las invasiones inglesas. Totalmente. Y tenés un punto de acumulación de algo que se parece a la identidad nacional, ¿no? Menos claro que en el 2000, que en el 1810 toma otra forma, pero me parece que también es una discusión histórica si había proyecto de nación ya para 16 o si había un germen en las invasiones inglesas. Es discutible igual que en las invasiones inglesas la identidad fuera nacional. No solamente porque todavía en ese momento la gente que sale a repeler a los ingleses lo hace sintiéndose parte de la corona española y defendiendo la religión católica y la corona, digamos, la monarquía, sino porque además fue bastante porteño y de la banda oriental. Estuvieron en Montevideo, en Buenos Aires, en Tigre y demás, pero no es que nosotros todos nos confundimos porque sabemos que justo está la anécdota esta de Güemes entrando un caballo, pero es medio de casualidad, no es que llegaron un montón, o sea, porque fue muy improvisado. Y no es que hubo tiempo para que se organizaran y vinieran las milicias del resto del virreinato a Buenos Aires. De hecho, casi no llegan, ¿no? No, hay o sea, refuerzo. Banda Oriental y Buenos Aires. Claro. Las que organiza Liniers en la Banda Oriental, que era un almirante, y que justamente, tal vez, más allá de mi chiste,
que lo reivindico igual, de que hace falta un feriado ahí, tiene que ver con que el héroe de la Reconquista, perdón, nos fuimos una fecha sin efeméride, pero volvemos ahora a Tucumán. No, efeméride pero no tiene la feriado. fecha, el héroe de la Reconquista es Liniers, el héroe de la defensa es Martín de Álzaga, y ninguno de los dos termina siendo reivindicados por la historia oficial. Porque justamente ninguno de los dos termina en este grupo de líderes revolucionarios. Entonces tal vez ahí está el problema, digamos, pero claramente la historiografía ha destacado la importancia que tiene como inicio del momento de militarización y de empezar a discutir de qué manera y dónde se elige quién gobierna. Pero no necesariamente, como estaba diciendo Carlos hace un rato, pensarlo en clave de ya un proyecto de país o una identidad nacional, porque claramente en 1806 no había en ese momento ese margen, ¿no? Para pensar todavía en eso. Sí, y si me pongo en abogado del diablo, y una de las características que tiene que tener un Estado es el dominio militar, el control de la coerción, de la fuerza, de la violencia física, bueno, empieza a surgir algo ahí. España no lo tuvo. No, eso a eso claro. te quería Empieza a surgir una autonomía de las fuerzas de defensa escindida del virreinato que artesanalmente se le planta, y se le planta también a España en ese mismo objeto. Quizá no, como vos decís, no había un proyecto de liberación atrás de Yo Liniers. te banco en esto, en la idea de identidad también, ¿no? Una identidad local, en una identidad frente a qué. Local y americana. Y americana. Sí, americana. Total. Lo que tenemos es América, como una entidad fuerte cultural, ¿sí? Junto con la identidad local, Buenos Aires, Tucumán, lo que sea, ¿sí? Pero el ser argentino no está ahí. Ahora, esto no le quita mérito a la construcción posterior de la nación, porque es un devenir histórico. Nosotros no, digamos, tenemos que ver, no lo podemos ver con el diario del lunes. ¿Estamos de acuerdo? Digo, Igual esperá que nos estamos yendo nos estamos a discutir yendo otro periodo histórico, y yo quiero que me digan quiénes tiran para atrás la independencia. Bueno, para empezar, los realistas, claramente. Bien. Lima, ¿no? Fundamental. Y después hay Las potencias europeas. Claro, estamos en un momento, esto es tal vez importante reponer para los que no están tan en tema. En 1816 es un momento en donde en toda América, justamente, donde ha habido estos procesos de juntas, de revoluciones, juntas revolucionarias y demás, están casi todas en repliegue, por no decir en franca derrota, ¿no? Bolívar está exiliado en Jamaica, a Morelos lo han fusilado en Nueva España, quedan algunos grupúsculos menores de guerrillas, tanto en Nueva España como en otros lados de América, pero en Chile, que había habido una primera revolución, también se ha replegado en muchos lugares. Entonces, y en Europa, en 1814, a fines del 14, en el 15, es restaurado el rey, Fernando VII, que había estado en Bayona, muy tranquilo, en una spa, digamos, preso, cautivo, ha vuelto a la corona y volvió con todo, volvió a decir ni constitución de Cádiz, ni monarquía constitucional, ni nada, yo vuelvo con todo como monarca absoluto que soy. Su ley bases llevó. Claro, y en 1815, de hecho, está en Buenos Aires muy fuerte el temor de que llegue una expedición que se suponía que iba a tener, creo que 10.000 soldados. Tiene 10.000 hombres y llega a Venezuela, pero claro, no llega. Termina cambiando el rumbo hacia Venezuela, pero en Buenos Aires tenían miedo y había planeada otra para después. Entonces, un poco está la prisa, esto que dijo Carlos, que es fundamental, de uno, a veces es difícil pensar en lo que pasó sin pensar en el resultado, ¿no? Sin leerlo desde el futuro. Y en ese momento, en realidad, claramente no se sabía lo que iba a pasar. Entonces estaban un poco apresurados por las circunstancias y la opción de volver a, vamos, de la fuerza de lo que la monarquía quería, de que América volviera a depender de ella y mandando ejércitos y demás, está muy presente. Pero no era la única salida. Había muchas. Lo que es tal vez más desafiante es ponerse en ese lugar de múltiples opciones. ¿Cuáles eran las otras? Había distintos proyectos. Hablar de derecho al distintos micrófono, proyectos. Uno de los proyectos centrales, ninguno termina, digamos, todos sobre la base de que no había diferencias con con hacer la declaración de independencia, porque esto que señalaba recién Bárbara, San Martín manda a Godoy Cruz, empuja a los diputados, vamos a declarar, porque si no declaramos, no tenemos la posibilidad de ir a disputar diplomáticamente a Europa, que nos reconozcan como nación independiente, y le agrega el tema de la dominación extranjera. ¿Por qué? Porque uno de los proyectos era el protectorado británico.
El otro proyecto era ser monarquía de una casa real de Europa. Y el tercer proyecto era ser monarquía constitucional con un rey inca, reivindicando la cosa originaria, pero también reivindicando el territorio. No nos olvidemos que Güemes, San Martín, incluso Belgrano también, con sus contradicciones, para mí expreso de eso, están sujetos a la presión de Buenos Aires, porque los intereses de guerra civil, los intereses fuertes de guerra civil que van a recorrer todo el siglo XIX en el Río de la Plata, ya están presentes ahí. Buenos Aires ya está haciendo de las suyas. La primera de las suyas que hace es desterrar Artigas. La banda oriental no estaba destinada a ser Uruguay. Esto lo sabemos, digamos. Bueno. Que no es lo mismo que decir lo que por lo cual a Colapinto lo cagaron a pedo, ¿no? Que Uruguay es una provincia. Uruguay es una provincia. Hoy Uruguay es una república independiente como se lo merece. Pero no estaba destinado ahí. Se estaba discutiendo una integración mucho mayor. ¿Vieron cuando ahora hablamos de la Patria Grande? Hablemos de la Patria Grande en serio. Una integración tan... ¿Queremos hablar de la Patria Grande? Vamos a hablar del territorio del virreinato. Integraba el actual Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, ¿sí? Y el pobre, hay que reivindicar más, porque el pobre Artigas además estaba cubriendo el otro flanco con los portugueses que venían avanzando, claro. ¿no? O sea, entonces la guerra era doble, se la hacía Buenos Aires de un lado y se la hacía Portugal, Brasil del otro, ¿no? Igual, perdón, las tres que dijo Carlos son como las más llamativas, si se quiere, pero también están dentro del mismo bando triunfador, digamos, en el sentido de que finalmente triunfó la República. Está el lado centralista de Buenos Aires y el lado justamente confederal, que son también proyectos distintos. Entonces, cuando uno habla de pluralidad de opciones, es que realmente hay muchas opciones, desde la monarquía o el protectorado, las monarquías, porque son distintos proyectos, obviamente, y también los republicanos. Y a mí lo que más me gusta de esta coyuntura es que todas las opciones de monarquía, aún la Inca, suponen igual límites al poder monárquico. O sea, había algo del poder soberano del pueblo, de esta idea de que ya no podía haber un rey absoluto, claro, que ya había medio pregnado, porque se estaba partiendo de la idea de una monarquía constitucional a la inglesa. Tal vez porque Belgrano fue a Londres y le copó, uno después puede sumarle otras cosas, pero a diferencia de en Europa, donde están el momento más reaccionario de monarquías absolutas, acá lo que se estaba considerando, aún en los casos de monarquía, era siempre constitucional, es decir, con algún tipo de participación que ya era imposible de volver atrás. Participación popular en la política. A su vez, el proyecto republicano era bastante limitado en la democracia, porque no es lo mismo república que democracia. No, decínoslo ahora. Era muy limitado. Era más limitado de lo que tenemos ahora. Ahora seguimos votando directamente. En ese momento ni siquiera había voto censitario. Es decir, tenía que tener propiedad, tenía que ser vecino, era bastante limitado. Estaba muy recortado todavía. Para la plebe, ¿no? Estamos hablando para la plebe, para los sectores criollos, populares, los sectores indígenas, digamos, ni hablar. Claro. Sí, sobre todo los esclavos, ¿no? Bueno, sí, claro, más que nada. No, yo empezaría para discutir por qué no es una democracia, empezaría por los esclavos. Pese a la libertad de vientre que tenía un par de años, que había configurado un futuro antiesclavista con un presente bancado en la mano de obra esclava. Claro, bueno, lo dijiste muy bien vos, o sea, es una solución gradualista que supone que en 50 años se va a ir diluyendo, pero los que son esclavos, los que han nacido antes de 1813 siguen siendo esclavos, e incluso hay una historiadora muy buena, Magdalena Candiotti, que está estudiando, sacó un libro muy bueno que recomiendo a toda la oyentada, que muestra cómo incluso los bebés que están naciendo en esa coyuntura revolucionaria también están sometidos hasta los 16, 18 años a seguir trabajando gratis para los viejos patrones y maneras paternalistas de tratar de conseguir todavía trabajo coactivo. Entonces, obviamente igual es un paso enorme la libertad de vientres que, por ejemplo, Artigas no logra dar, ¿no? O sea, hay cosas más buenas y cosas más malas en todas las experiencias y por eso vale mucho la pena tratar de tener una mirada amplia que considere toda América, o toda Hispanoamérica, para poder compararlas, pero tenía sus limitaciones también. A mí ahí tal vez me gustaría agregar algo que habíamos charlado un poco a la tarde que tiene que ver con lo importante que fue el primer proyecto de un congreso con miras a tener una constitución, a declarar la independencia, que no lo logra, ¿no? Eran sus objetivos de máxima, que es la famosa asamblea del año 13, ¿no? Que es donde se declara la libertad de vientres,
que va a permitir, y hay que ver con todos sus matices, cómo se va a ir diluyendo la esclavitud y también las fuerzas que van a tratar de mantener y cómo van a ser. Pero hay uno de los sucesos también más importantes tienen que ver con, a pesar de no haber declarado la independencia, sacar de todo lo que es la papelería oficial y todo esto cualquier invocación a Fernando VII. ¿Sí? Eso un primer gesto ya de está mostrando. Este congreso además fue escudo nacional, claro, escudo nacional, bandera, el himno, la marcha patriótica. Y es el momento del gorro frigio, ¿no? Claro. Es el momento más radical la Asamblea del año 13. Exactamente, porque bueno, la Asamblea del año 13 estuvo muy empujada por la Logia Lautaro, el grupo de San Martín Alvear, que recién habían llegado a América, el segundo triunvirato, y no logran, esto decía, ¿no?, los objetivos de máxima, pero ya llevan adelante varias medidas de corte liberal y le dan un rumbo. Alperín dice algo así, ahora no lo recuerdo, había anotado la cita, ¿no?, pero dice como algo así como que revitalizan la revolución, ¿no? Vuelven a revitalizar la revolución, algo por el estilo. Le vuelven a dar un ímpetu a la revolución. Bríos nuevos, claro. ¿Qué? Claro, unos bríos nuevos. Eso se corta en el 15, ¿no? Y después, bueno, viene el Congreso en 1816. El del 13 se había hecho en Buenos Aires. Bueno, cambia ya radicalmente toda la situación, también un poco por los frentes que hay abiertos, los frentes de guerra, tanto en el Alto Perú como en la banda oriental, y el frente del Alto Perú que se hacía tan dificultoso, ¿no?, en el avance. Era muy difícil avanzar. Se lograban mantener las posiciones, pero era muy difícil avanzar. Bien, 22:36, estamos pasadísimos, pero un programa espectacular. Llegan un montón de mensajes, 11 3200 0530. Ahí nos decís si creés que si tuviésemos una monarquía inca viviríamos mejor y por qué. También nos podés mandar un audio, si es hasta 1 minuto lo escuchamos al aire. Nosotros vamos a hacer una tanda muy breve y cuando volvamos, ¿se quedan un ratito más? Sí. Seguimos charlando del 9 de julio, Día de la Independencia. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11